A lo largo de los años, digamos, tengo desde el año 91 en este hospital, que ingresé como residente el primer año, y en algunas cosas han cambiado, digamos, el manejo diagnóstico y terapéutico de algunas patologías, y me refiero específicamente al ámbito quirúrgico. Pero algunas de las cosas que no han cambiado mucho, y por alguna razón debe ser, es el abordaje inicial de lo que es el abdomen agudo. Tenemos, digamos, el desarrollo de muchas técnicas diagnósticas, pero sin embargo nada ha reemplazado hasta ahora el enfoque clínico, el examen físico, ¿no? Estas cosas las vamos a pasar un poco rápido, son definiciones que, digamos, es redundante de repente explayarnos. Hablamos de abdomen agudo o dolor abdominal agudo cuando se trata de un dolor de aparición súbita, ¿sí? O sea, no estamos hablando de un paciente que viene de la emergencia, que en algunos casos, digamos, resulta de alguna manera frecuente. El paciente que se queja de un determinado tipo de dolor, pero de una presentación de larga data o recurrente, ¿cierto? Esto es un dolor que cuando uno aborda inicialmente al paciente, le pregunta, ¿alguna vez ha tenido un dolor semejante a este? Y el paciente, la respuesta típica es no, nunca. Es la primera vez que me duele algo así. ¿Cuánto tiempo tiene evolución? Y generalmente hablamos de horas, en tanto el paciente no haya tenido dificultades para acercarse a un centro asistencial o haya sido manejado de repente inapropiadamente. Pero generalmente es así. Yo estaba sano y de repente empezó el dolor. No es algo de instalación progresiva, no es algo de larga data. Para el enfoque del dolor abdominal es un tanto complejo, ¿no? Pero siempre el algoritmo que nosotros tratamos de meterle en la cabeza, por lo menos a los residentes de cirugía, es, mira, o sea, tú tienes que determinar este dolor es agudo o no es agudo. Este dolor se presentó de forma brusca, no se presentó de forma brusca. Y lo otro es, clínicamente, digamos, te impresiona como algo que esté irritando, esté comprometiendo las vísceras intraabdominales de tal manera que pudiera tener necesidad quirúrgica. Si uno llega a la conclusión de que es un abdomen médico, se acabó el enfoque nuestro, simplemente hay que estudiarlo por ahí y punto. Si queda la duda de que ese abdomen pueda ser de necesidad quirúrgica, no sé, el algoritmo ya coge otro camino. Acá lo que hay que determinar básicamente es, hay sospecha de que pudiera ser quirúrgico, a veces no hay certeza, y esa es una de las cosas que resulta complicado para un cirujano, sobre todo en la práctica privada, ¿no? Porque en el hospital uno le dice al paciente, mira, ¿sabes qué? Hay que explorarte, hay que operarte, finalmente. El paciente dice, bueno, si hay que operarme, hay que operarme, ¿no? Pero en la práctica privada le dices a un paciente, hay que operarte, y el paciente te pregunta, ¿de qué? Y la respuesta que a veces uno tiene que decirle es, no sabemos de qué. Y puede sonar curioso esto, ¿no? Pero en realidad el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico no necesariamente nos lleva a tener certeza diagnóstica sobre una patología específica, sino simplemente hay que explorar. Y como decían los clínicos y los cirujanos antiguos, ante la duda de que un abdomen pueda ser quirúrgico, hay que explorarlo. Felizmente, el desarrollo de técnicas quirúrgicas ha hecho el abordaje, o en todo caso el trauma abdominal para la exploración, no sea tan serio como antiguamente. Antes teníamos que laparotomizar al paciente o hacerle punción, el lavado, etcétera, esas cosas que ya no se utilizan. Casi la tercera parte o un poco más de la consulta en emergencia por problemas agudos es dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal, estamos hablando de dolor visceral, somático, referido, eso no lo vamos a pasar. Algunas definiciones, sinónimos, ¿no? Abdomen agudo quirúrgico, abdomen quirúrgico, síndrome abdominal agudo desde el siglo XIX. Esto también lo vamos a pasar rápidamente, hay infinidad de signos. Yo no soy muy proclive a memorizar los nombres de los signos, para los que cuando tengan la presentación, para los que sean aficionados a esto, hay infinidad de signos, infinidad de nombres.
Pero en el transcurso de la exposición vamos a ver que hay algunas cosas que sí tenemos que tener claro. No interesa mucho cuál es el nombre del signo, sino qué representa. ¿Existe o no existe en el abdomen y qué cosa representa? ¿Cierto? Abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo quirúrgico puede ser de diferentes causas. La más frecuente en las emergencias es el abdomen agudo inflamatorio. Y el abdomen agudo inflamatorio engloba a casi la totalidad de las patologías que nos llevan a explorar a un paciente quirúrgicamente. En segundo lugar tenemos el obstructivo, el perforativo, el hemorrágico y el vascular. Esos son los más infrecuentes. Estamos hablando de hemorrágico, vascular y perforativo. Digamos, quizá, hace algunos años, o bastantes años, por decirlo con mayor claridad, teníamos más incidencia, ¿no?, de abdomen agudo quirúrgico perforativo, por ejemplo, ¿no? Porque no teníamos algunos procedimientos diagnósticos como los tenemos ahora, que nos hacen intervenir más rápidamente al paciente, ¿no? Teníamos más dudas ante abordar o no abordar a un paciente. Hablamos de abdomen agudo quirúrgico inflamatorio, ¿no? Hay signos que son capitales en cada cosa, ¿no? Siempre le instruimos a nuestros internos y residentes en que preferible es explorar a un paciente, digamos, y descartar que tenga una patología que requiere una cirugía, ¿no?, a dejarlo pasar y que esa patología se complique, ¿no?, y que haga que la evolución sea tórpida y que el desenlace no sea el apropiado. Cuando hablamos de abdomen agudo inflamatorio, hay cosas que nos van a hacer pensar en esto. Uno es el dolor abdominal, la resistencia muscular, que es representación de la irritación de la serosa que recubre el abdomen, del peritoneo. Puede haber o no puede haber fiebre. Generalmente va a depender, en primer lugar, del tiempo de evolución. O sea, si uno viene con un paciente 6 horas de evolución, dolor en epigastro, que luego migra a fosa ilíaca derecha, náuseas sin llegar al vómito de repente, no hay diarreas, y de repente tiene hiporexia, tú dices eso debe ser una apendicitis, y podría no tener fiebre, ¿cierto? Pero eso no nos aleja del diagnóstico. Y lo otro es que generalmente cuando hay una patología inflamatoria va a haber dolor de descompresión o rebote, ¿no?, que puede ser localizado, cuando hablamos de Bloomberg, o puede ser generalizado, dependiendo de la patología subyacente o del tiempo de evolución y las complicaciones que hayan surgido. Estamos hablando de obstructivo. En el caso de los síndromes abdominales agudos quirúrgicos obstructivos, el signo capital es la distensión. No necesariamente puede haber náuseas, no necesariamente puede haber vómitos. Si tenemos una obstrucción a nivel recto sigmoidea, que tiene pocas horas de evolución, vamos a hablar 10, 12, 14, 16 horas de repente, el paciente puede estar totalmente distendido y no necesariamente tener vómitos. Es decir, si no vomita no está obstruido, eso es falso, porque puede ser que las válvulas naturales estén funcionando bien. Hemos tenido pacientes con tumores de la unión recto-sigmoidea y con una válvula ileocecal tan competente que en tanto entrábamos en el diagnóstico y eso, no es, será, no será, estalló el ciego. O sea, ese paciente nunca vomitó. Tenía una válvula ileocecal tan buena que estalló el ciego antes que vomitar. Entonces, que vomite o no vomite no significa que no esté obstruido. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y eso se lo repetimos a la saciedad, a los jóvenes, es la pregunta capital es: ¿hace deposiciones? Elimina flatos. Si hace deposiciones y no elimina flatos, ese paciente está obstruido. Entonces la pregunta es: ¿y por qué hace deposiciones si está obstruido? Depende del nivel de la obstrucción. Si la obstrucción está en el ángulo hepático, el paciente está eliminando las heces que están en el transverso y en el descendente, ¿cierto? Pero aire no va a pasar. Entonces, paciente con un cuadro obstructivo, deposiciones, flatos. Flatos sí, deposiciones no, no está obstruido. Flatos no, y aunque haya deposiciones, ese paciente está obstruido, hasta demostrar lo contrario. Y la distensión, que ya es obvio, no hay pacientes que vienen con un paciente varón con un abdomen casi a término, entonces eso es obvio, ¿no?
Los perforativos, independientemente de la causa, generalmente vienen a la emergencia con un abdomen en tabla. O sea, eso es un, digamos, mal signo, ¿verdad?, en términos de lo que va a ser el pronóstico del paciente. Y la gravedad del caso va a depender del tipo de perforación, es decir, a qué nivel está la perforación. Si a mí me dijeran, vamos a perforarte una parte del tubo digestivo, 1000 veces que sea de estómago, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el jugo gástrico, si bien es cierto, sí, el ácido clorhídrico, bla, 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 pero el jugo gástrico te da unas peritonitis que te dan chance de esperar a veces cuando tú estás con la duda diagnóstica. Es un paciente que no está distendido, tomas la placa, se ve, no se ve aire, te queda la duda peritoneal, bueno, sí, más o menos. Hay elementos que son más corrosivos, por ejemplo las perforaciones duodenales. Cuando se perfora el duodeno, ¿qué sale a la cavidad? Generalmente sale, aparte del contenido gástrico que pasa a través del píloro, pasa también bilis. La bilis es sumamente corrosiva. Preferible jugo gástrico que bilis en el abdomen. Pero también sale jugo pancreático. Esas son las peores peritonitis. El jugo pancreático se come todo lo que está dentro. Entonces, tú ves un abdomen, dolor súbito, pocas horas de evolución y está en tabla, eso debe ser de duodeno. Debe haber bilis en la cavidad. Cuando hay un poco más tiempo de evolución, hay el antecedente de repente de patología vesicular, digamos, hay signos que te hacen pensar en que podría ser una perforación de vesícula, ¿no es cierto? Otra causa de abdomen perforativo son digamos, la enfermedad diverticular complicada. Se perfora el divertículo, generalmente divertículos de colon, ¿no?, que son los más frecuentes. El divertículo de Meckel, que está entre, digamos, la válvula cecal y el primer 1,5 metros de ilion terminal, no da, digamos, signos como estos, pero también puede ser una causa. Los hemorrágicos, ¿no? El ejemplo clásico es paciente mujer con un embarazo ectópico roto, ¿no? Y los vasculares, que, digamos, son siempre es el diagnóstico más complejo para nosotros los cirujanos, ¿no? Porque si bien es cierto, el abdomen, hay dolorabilidad generalizada, hay abdomen en tabla, y uno le hace infinidad de exámenes, no ves aire libre, no ves líquido libre, la ecografía no te dice nada. Entonces tú tienes que ir, encima paciente joven, sospechar una trombosis de la mesentérica, sobre todo la mesentérica superior, que es la que irriga todo el intestino delgado y la mitad derecha del colon, o de algún segmento de la mesentérica, es un poco alejado, ¿no? Por eso podemos decir que básicamente es por descarte. Los más frecuentes: inflamatorio. Esto es prácticamente el 90% casi de las emergencias, ¿no? En hospitales de alta complejidad como este, de repente, digamos, hay algunas otras patologías. Estas se resuelven en otros niveles de atención, y acá llega de repente los pacientes o con duda diagnóstica o con patologías más complejas. Pero en cualquier emergencia en general, la apendicitis es la patología más frecuente. Estamos hablando de colecistitis, la diverticulitis, que no necesariamente son quirúrgicas, la gran mayoría felizmente no son quirúrgicas. Las colecistitis, que si bien es cierto, por el cuadro clínico podrían no ser necesariamente quirúrgicas de emergencia, desde el punto de vista quirúrgico, ¿no es cierto? Desde el punto de vista quirúrgico, y por eso nosotros, de repente en nuestro hospital, y los emergenciólogos que trabajan con nosotros acá, ya saben que por el volumen de atenciones y por la dificultad, digamos, de recursos, a veces las colecistitis no son precisamente una prioridad para meterlas a sala. Pero desde el punto de vista quirúrgico, 1000 veces operar una colecistitis cuando está aguda que cuando está subaguda o cuando es crónica con muchos episodios de agudización. ¿Por qué? Porque cuando está totalmente aguda, cuando el paciente está florido en sintomatología y signología, esa vesícula en términos quirúrgicos un poco técnicos, esto se deja sacar más fácil, ¿sí? Entonces, en una emergencia donde un paciente viene con una colecistitis aguda y tenemos la posibilidad de contar con solo operaciones, 1000 veces operarlo por emergencia. Cosa que no hacíamos antes, ¿no? Antes las enfriábamos y las dejábamos cuando ya venían esclerotróficas después de N episodios, ¿no? Las obstructivas generalmente son pacientes que han sido operados de alguna u otra cirugía, sea laparoscópica o sea convencional. Cuando es convencional la sospecha es mucho más fuerte, porque cuando es convencional hay más manipulación.
y por lo tanto hay más reacción intraperitoneal y por lo tanto hay más posibilidades de bridas y adherencias, ¿no? Y los tumores, ¿no? Sobre todo en pacientes mayores, ¿no? Que no han tenido cirugía previa y vienen con cuadro obstructivo y con alguna otra signología o sintomatología adicional. La primera causa de abdomen agudo de tipo perforativo son las úlceras perforadas, ¿no? Gástricas o duodenales de cara anterior, porque las de cara posterior generalmente sangran, ¿no? Más que perforarse sangra. Los divertículos, fundamentalmente de colon, ¿no? y los tumores de colon, que son los que con más frecuencia se perforan, sobre todo los que son del lado izquierdo. Hemorrágico, embarazo ectópico complicado, es el más frecuente en algunos casos y sobre todo en las mujeres se hace más difícil el diagnóstico de abdomen agudo, sobre todo cuando hablamos de patologías que podrían corresponder básicamente al cuadrante inferior derecho del abdomen. Podría ser ovulación, ¿no? Eclosión del folículo y los bordes del folículo sangran y puede producir hemorragias importantes, ¿no? Casi de volúmenes comparados con el embarazo ectópico. Y las vasculares cuando hay obstrucción, sobre todo de la mesentérica superior. La mesentérica inferior, digamos, como suple la vasculatura de la mesentérica superior, entonces las mesentéricas inferior no dan cuadros tan aparatosos. Las obstrucciones fundamentalmente son de ramas de la arteria mesentérica superior. Cuando hablamos de dolor abdominal siempre le decimos a los jóvenes, sobre todo, digamos, hay que ser digamos, muy exhaustivos, sobre todo en el interrogatorio, ¿no? Acá lamentablemente mientras más contamos con elementos de ayuda diagnóstica, más nos inclinamos a veces hasta por inercia a solicitarlo, ¿no? Acá si pusiéramos una cámara escondida en el tópico de cirugía, de repente podríamos ver con relativa frecuencia a nuestros residentes que al dolor abdominal, tomografía de frente o ecografía de frente, y no le ponemos la mano encima, ¿no? Entonces antiguamente me refiero a cuando yo era residente en este hospital, no teníamos otra opción que ponerle la mano encima porque no había tomografía todavía, ¿no? Y habían pocos exámenes diagnósticos. Entonces el interrogatorio es fundamental, ¿no? El dolor abdominal inespecífico generalmente es de evolución muy lenta, no es muy intenso, es un dolor que el paciente a veces lo refiere que ya en otras oportunidades le ha dado similar, ¿no? Y generalmente se relaciona con problemas de contractilidad de la musculatura lisa de las vísceras huecas, ¿no? En general, sea intestino, sea estómago, sea vesícula, sea coledo, con lo que fuera. Y pueden inclusive dar manifestaciones, patologías distantes que puedan significar este dolor abdominal, ¿no? Hemos tenido casos en los que pacientes, sobre todo jóvenes, muy jóvenes, 12, 13 años, que vienen con un síndrome claro de fosa ilíaca derecha y cuando le hacemos el preoperatorio, le tomamos la placa de tórax y encontramos una neumonía basal derecha, ¿no? Entonces ahí felizmente se suspende la cirugía, ¿no? Hay cuadros metabólicos, neuríticos. Hemos tenido pacientes que vienen con cuadro típico en cuadrante superior derecho, con herpes zóster, pero que no tiene, no se observan las vesículas, ¿no? Y es un cuadro típico de herpes zóster. Tú ves y sigue la distribución de la metámera, etcétera, etcétera. Por eso que el interrogatorio es fundamental, ¿no? La causa más frecuente de dolor abdominal que condiciona un abdomen agudo quirúrgico inflamatorio es la apendicitis. La apendicitis es la inflamación del apéndice. El apéndice es una extensión de la primera parte del tubo del colon, no tiene ninguna función en el aparato digestivo, por lo menos después del nacimiento no sirve para nada más que para dar apendicitis. La mayor parte de las atenciones en emergencia por abdomen agudo quirúrgico inflamatorio son apendicitis, ¿no? Generalmente es más frecuente en el hombre.
hay alguna predisposición, hay alguna, digamos, relación familiar, pero no es ni hereditario, ni contagioso, ni nada por el estilo, no hay antecedentes, digamos, relacionados con la actividad del paciente, con la ingesta de algún tipo de alimento en especial, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo preguntar, ¿le caen mal las grasas? Sí, cuando come grasa le da cólico, sí, entonces eso lleva a pensar a patología vesicular. En el caso del apéndice no, una cuestión prácticamente fortuita. Es importante, en el caso de la apendicitis, no necesariamente el cuadro clínico es el típico, ¿no? Dolor que empieza en el epigastrio, medio sordo, una cosa que parece como si hubiera una sensación de llenura y que después se va localizando periumbilical y después se localiza en fosa ilíaca derecha. No siempre es así. A veces el paciente dice, me empezó el dolor en toda la parte inferior del abdomen, sobre todo si es mujer. Entonces uno empieza a sospechar que pudiera ser otra patología, o si no, el paciente dice me duele de atrás hacia adelante. Entonces, uno podría pensar entonces un cólico renal, ¿no? Pero el examen físico fundamentalmente es el que nos va a dar la guía para determinar si es o no es un cuadro que podría significar una apendicitis aguda. La causa, la mayor causa es básicamente la obstrucción de la luz del apéndice. Y de esta que es, digamos, la causa fundamental, el 65% es por hipertrofia de los folículos linfoideos que están en la pared. Puede ser por una cuestión viral, una cuestión reactiva, etcétera, etcétera. Simplemente los folículos hipertrofian, se obstruye la luz, hay proliferación de los gérmenes que están dentro del apéndice y se desencadena todo el proceso, ¿no? La otra, con relativa frecuencia, es la presencia de fecalitos, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque en algunas circunstancias, bueno, generalmente cuando mandamos un apéndice al patólogo, el patólogo, por una cuestión de consideración, nunca nos dice que el apéndice está sano, ¿no? Pero no describe sí algunas señas que nos dicen que ese cuadro doloroso abdominal puede haber estado relacionado con un problema apendicular. Y es lo que los franceses antiguamente, pero muy antiguamente, le llamaban el cólico miserere, el cólico apendicular. Era el fecalito que estaba dentro del apéndice, jugaba como si fuera un cálculo dentro de la vesícula, igual, y el paciente desencadenaba cuadros dolorosos sin llegar a desencadenar apendicitis, pero cuadros dolorosos típicos de apendicitis aguda, ¿no? O sea, dolor en el epigastrio, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, y uno dice esto es apendicitis. Pues, ¿no? Uno entraba, el apéndice lo mira, no parece que fuera una apendicitis aguda. Antiguamente, como cuando era cirugía convencional, tocábamos el apéndice y encontrábamos el fecalito, listo. Así no sea apendicitis, hay que sacar el apéndice, ya lo estamos operando, o sea, dejarlo, así no sea un cuadro apendicular. Entonces, los fecalitos producen apendicitis, sí, en 35% de los casos sí, pero puede no desencadenar apendicitis, pero sí un cuadro doloroso idéntico al de la apendicitis aguda sin que se llegue a desencadenar proceso inflamatorio. Cuerpos extraños, hemos encontrado parásitos, semillas, el bario que se concreta cuando le hacemos una radiografía con sustancia varitada podría causar, ¿no? Aquí tenemos. Y las tumorales, ¿no? Las tumorales. Uno de los hallazgos, porque en realidad no es el desencadenante de la apendicitis propiamente dicha, es encontrar tumor carcinoide, sobre todo en la punta del apéndice, ¿no? No es frecuente, pero dentro de todos los tumores es el más frecuente que encontramos. Es importante en este caso, y digamos, siempre insistimos en esto, ¿por qué? A veces tenemos cuadros que son atípicos, ¿no? Y como decía, ante la duda de que pudiera ser quirúrgico, preferible, si se cuenta con la posibilidad, operarlo al paciente. Puede sonar exagerado esto, ¿no? Puede sonar exagerado, pero ante la duda, mejor operarlo. ¿Por qué? Hemos tenido aquí, en otras partes, pacientes que vienen con dolor difuso, cuadro no típico, fiebre, diarrea. Entonces uno dice, oye, diarrea, fiebre,
esto no parece una apendicitis. Entonces lo catalogamos como un proceso infeccioso intestinal, le damos ciprofloxacina, metronidazol, lo tenemos un día, 2 días, 3 días, el dolor medio que calma, pero sigue ahí, al 7.º día lo evaluamos y tiene una masa. ¿Cierto? Entonces ya eso nos lleva a pensar otra cosa, ¿no? Entonces ya no es una infección intestinal. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo importante y lo complejo de este diagnóstico, que es el más frecuente en las emergencias, ¿no? Determinar si efectivamente hay la sospecha de que sea apendicitis aguda y en qué estadio podría estar. Paciente que dice, desde hace 4 días tengo dolor, me está automedicando, estaba tomando pastillas para el dolor, pero no me calma y por eso vengo. Uno viene, le pone la mano y palpa una masa. Tercer día de evolución, eso debe ser un plastrón, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos de repente a avanzar en el diagnóstico? Ahí sí nos podemos apoyar en tema de imágenes, pedirle, por ejemplo, una radiografía con contraste no es prudente, porque podría haber ya cierto grado de perforación y podríamos complicar el cuadro, o podría no estar perforado aún, pero con la sustancia podría, digamos, aumentarse la probabilidad de perforación, ¿no? Ahí no podemos apoyar de repente en una ecografía, no es el examen de elección, pedir una ecografía para determinar si es apendicitis o no es apendicitis, es una pérdida de tiempo y de recursos, a menos que el paciente sea mujer y justo el dolor pues coincide con la mitad del ciclo o con, digamos, con la etapa premenstrual, o de repente hay la coincidencia de descensos y dolor abdominal en fosiliaca derecha, o hay antecedente de cálculos renales y dolor en fosiliaca derecha, o hay antecedente de patología ovárica de tipo quístico coincidente con dolor en fosiliaca derecha. En la mujer, de preferencia sí, ecografía para descartar otras patologías. En el hombre, ecografía no tiene mucho sentido. En realidad es un tanto una pérdida de recursos. Si queremos ver el apéndice, desde el punto de vista académico, queremos determinar exactamente, mirarlo, ver, pidamos tomografía contrastada, si no, no pidamos nada. Entonces, el tema es cuando ya palpamos una masa en el cuadrante inferior derecho y nos hace sospechar de que sea un problema apendicular, hay que determinar qué tiempo de evolución tiene. Cuando tiene de 0 a 4 o 5 días, todavía habría la posibilidad de operar al paciente. Un plastrón con 3-4 días de evolución se puede todavía desarmar y se puede hacer una apendicectomía, con mayor riesgo obviamente que si no hubiera plastrón, porque el plastrón implica que haya adherencia de asas intestinales y a la hora de liberar esas adherencias pueden dejarse debilidades en la pared y después convertir ese abdomen agudo quirúrgico inflamatorio en el postoperatorio 3, 4, 5 día en un abdomen agudo quirúrgico perforativo por la mano del cirujano, ¿no es cierto? Entonces a veces es prudente no operar un paciente, aun cuando tengamos la sospecha de que sea apendicitis, ¿no? En el caso de que encontramos una masa, hacemos una tomografía, o bueno, si no tenemos tomografía, bueno, una ecografía y encontramos ahí apelotonamiento de asas y encontramos líquido dentro de ese apelotonamiento, estamos hablando de un absceso apendicular, estamos hablando de que el apéndice probablemente se necrosó, se ha digerido, se ha perforado, pero felizmente el cuerpo se ha defendido. En ese momento, insisto, si la evolución es 3, 4 días, todavía se puede abordar con relativa seguridad. Cuando hablamos de un cuadro que asemeje una apendicitis aguda, con masa palpable en fosiliaca derecha, pero que tiene 6, 7, 8 días de evolución, y más aún, si ha tenido tratamiento antibiótico por la sospecha de que haya sido una patología infecciosa intestinal, mejor no operarlo y no insistir en operarlo. Para los que son cirujanos, no tocarlo, y para los que son clínicos, no se preocupen en llamar al cirujano porque no hay que tocarlo. A ese paciente hay que darle antibiótico-terapia específica para gérmenes propios de colon y simplemente esperar que evolucione bien. Si no evoluciona bien, lamentablemente habría que intervenirlo con los riesgos que se implica, y si evoluciona bien, eso se convierte en lo que se llama una masa apendicular, se va simplemente a organizar y va a quedar ahí con el apéndice adentro. Entonces eso digamos, ¿qué cosas se le tiene que advertir al paciente? 2 cosas. Te operas cuando te vuelva a dar apendicitis, porque le puede volver a dar apendicitis, generalmente se presenta en el primer año, en el 80% de los casos. O te haces una apendicectomía de intervalo. ¿Qué quiere decir? 3 meses después de haber finalizado el episodio agudo, podemos entrar a laparoscopizarte
y sacarte el apéndice, pero 3 meses después, no antes. Entonces a veces acá, por ejemplo, tenemos nosotros mismos dolor abdominal en la emergencia, los emergenciólogos no me van a dejar mentir y a veces nosotros los cirujanos nos convertimos en su dolor de cabeza. Paciente interconsulta, paciente con dolor, descartar apendicitis, 1 día, 2 días, nosotros mismos 3 días, 4 días, 5 días, nosotros lo vamos difiriendo y cuando está en 7º día ya ese paciente no debe operarse. Lo típico es dolor que inicia en el abdomen superior, sobre todo en el epigastro, después se localiza periumbilical y después en la fosa ilíaca derecha. Eso es lo típico. Lamentablemente no todos vienen así, ¿no? A muchos de los casos vienen con dolor que se mantiene en el epigastro. O sea, ¿dónde duele? En el epigastro. Uno le palpa la fosa ilíaca derecha y experimenta dolor, pero el dolor lo manifiesta espontáneamente en el epigastro. Entonces a veces hemos recibido acá pacientes que han sido manejados en hospitales de otro nivel de complejidad donde el dolor del epigastro lo relacionamos directamente con un problema gástrico. Entonces se le ha manejado con bloqueadores, etc. Y el paciente, bueno, viene obviamente complicado. Ahora, no todas las apendicitis agudas vienen con un dolor típico, ¿no? Entonces ahí viene digamos, el examen físico para determinar qué probabilidades diagnósticas tenemos, ¿no? Cuando hay sospecha de apendicitis, digamos, el cuadro clínico típico es cuando el apéndice está en la localización anatómica más frecuente, ¿no? Que es, digamos, en la fosa ilíaca derecha, hacia la izquierda, hacia abajo y por delante del ciego. Esa es la que todos quisiéramos encontrar, ¿no? Pero a veces tenemos localizaciones que no son típicas, ¿no? Por ejemplo, el paciente que viene y dice, ¿sabe qué? Me arde por orinar. Le haces un examen de orina, no hay cilindros, no hay gérmenes, pero hay 100 leucocitos, ¿no? Y hay 50 hematíes y es hombre. Tú dices, no es menstruación, ¿no? Leucocitos, sangre, o es cólico renal, o es una infección urinaria, pero puede ser un apéndice retrovesical. El apéndice se pega a la vejiga, por contigüidad le inflama y tenemos un examen de orina patológico. Pareciera que estamos operando una infección urinaria, pero no. Puede ser una apendicitis que debuta por una posición anatómica no frecuente. Tenemos las más complejas para el diagnóstico, las que son las retrocecales, sobre todo si son retrocecales y son ascendentes, ¿no es cierto? Porque es un dolor típico en región lumbar que se irradia hacia adelante y hacia abajo, entonces nos hace pensar en otro tipo de patología. Los signos no son tan típicos. Uno quiere encontrar rebote, tiene que presionar al paciente pues hasta el fondo para poder encontrar un discreto rebote. ¿Por qué no hay rebote? Porque está confinado el apéndice, por lo tanto a la hora de soldar bruscamente no hay movilización del apéndice, por lo tanto no hay un rebote claro. No hay rousing, ¿por qué? Porque como está confinado el apéndice no hay distensión de la base apendicular, entonces por esa razón no hay rousing, etcétera, etcétera. Generalmente el dolor se va a acompañar de náuseas, con o sin vómitos, ¿no? Y por eso la pregunta, como le decía, es ¿por qué viene? Dolor, náuseas, vómito, fiebre. ¿Qué fue primero? Primero fue la náusea, después fue el vómito y después empezó a doler el abdomen. Eso seguramente no es apendicitis, ¿no? Entonces, el dolor es lo inicial. Estaba totalmente sano, empezó el dolor y después vino todo lo demás, ¿cierto? Hiporexia, dicen 100% de los casos, eso es lo que dicen los libros, pero en realidad la verdad hay, sobre todo en los jóvenes, es bien difícil encontrar hiporexia. Cuando el joven, tú le dices es apendicitis, ya, ¿y a qué hora me va a operar? Dentro de 3 horas que esté todo listo. Ya, doctor, ¿podría comer algo antes de la operación? Es típico de los jóvenes, ¿no? Para aguantar la operación, ¿no? Pero ahora, no existe abdomen agudo con apetito conservado, claro, cuando ya está totalmente peritoneal, sí, definitivamente a nadie se le ocurre comer, pero en los estadios iniciales, en los jóvenes sobre todo, el apetito es lo último que se pierde si es que no termina por desaparecer. Fiebre, taquicardia, bueno, taquicardia si hay fiebre, y fiebre dependiendo de la virulencia del germen, dependiendo de la reacción del paciente y dependiendo del tiempo de evolución, ¿no? Pocos vienen con fiebre. Defensa involuntaria, es decir, hay que, digamos,
Clínicamente hay que tratar de evitar que el paciente ante la palpación reaccione contrayendo el abdomen, ¿no? Hay varias maniobras ahí. Hablamos del punto de McBurney, es el clásico, ¿no? O sea, espina ilíaca anterosuperior, ombligo, 3/3 entre el tercio medio y el tercio externo. A veces cuando el apéndice está en el lugar donde normalmente la encontramos. Tenemos el punto de Lanz, espina ilíaca anterosuperior derecha e izquierda, trazamos una línea y el punto donde se une el tercio medio con el tercio derecho. El punto del Lessen es para las retrocecales sobre todo, ¿no? Entonces uno palpa por encima y un poco por detrás de la espina ilíaca anterosuperior. En las retrocecales también hay puño percusión lumbar positiva. El signo de Robson es apretar el cuadrante inferior izquierdo y desencadenar dolor o por lo menos una sensación de que algo se está inflando en el lado derecho. Y es una cuestión simplemente física, ¿no? Hay dos esfínteres que evitan que el aire, que la columna de aire que normalmente hay en el colon se escape, es decir, el esfínter anal y la válvula ileocecal. Aprieto en el lado izquierdo y es como cuando uno pisa un globo, ¿no es cierto? El aire sale en ambas direcciones, entonces el aire sale distalmente y proximalmente. Esa columna de aire distiende el ciego, por lo tanto distiende la base del apéndice y causa dolor, ¿no? El signo de psoas, ¿no? Al paciente le echamos el cúbito lateral izquierdo y con el miembro inferior extendido hacemos una hiperextensión posterior. El signo obturador, paciente de cúbito dorsal, y flexionamos la cadera sobre el abdomen. Hay varias cosas que nos pueden ayudar para el diagnóstico. Hemograma, si hay leucocitosis con segmentados elevados y si hay abastonado, bueno, ya pues está cantado, ¿no? O sea, cuadro clínico con leucocitosis, desviación izquierda, etcétera, etcétera, nos hace pensar, ¿no? Sedimento urinario generalmente debe ser normal, a menos que sea, digamos, como le digo, un apéndice larga y de posición casi pélvica, ¿sí? Todos los demás exámenes deberían salir normales. Radiografía de abdomen, antes hablábamos, pues lo único que teníamos era una radiografía de abdomen. Caso dudoso, acá actualmente tomografía. En mi época, caso dudoso, radiografía de abdomen. ¿Qué buscábamos? Asa centinela. No era un signo precisamente típico. Entonces, pedir una radiografía de abdomen para un paciente con sospecha de apendicitis no tiene mucho sentido. Pero en algunos casos tenemos tanta suerte que vemos pues ahí, ¿no? Este signo, ¿no? Que es rarísimo, ¿no? Ecografía. Si es mujer y hay sospecha de alguna otra patología, ecografía. Si es hombre, pero en general, si clínicamente es apendicitis, así sea el hemograma normal y todos los exámenes habidos y por haber sean normales, es apendicitis. Si clínicamente no parece, no hay dolor en fosa ilíaca derecha, no hay reacción peritoneal, no hay Roussing, no hay psoas, no hay obturador, no hay Lanz, no hay todos esos signos, por más que todo salga alterado, la probabilidad de diagnóstica se aleja. Y si hay duda diagnóstica, tomografía. La ecografía, rara vez vemos esto, miren. Justo se ve el apéndice. Y a veces hasta el fecalito te lo describen, ¿no? Pero esto es rarísimo, es rarísimo. Generalmente una ecografía en paciente con apendicitis aguda nos dice asas intestinales aglutinadas, hipoperistálticas y líquido laminar. Ese es ya de calcado es el resultado, ¿no? Con enema generalmente no se pide, no es el examen de elección.
Antes se hacía, ahora no es prudente. Y la tomografía, ahí sí. Si queremos ver el apéndice, o sea, si queremos tener certeza diagnóstica, la única manera de verlo es con tomografía. Acá vemos. Diagnóstico diferencial de apendicitis, estamos hablando de colecistitis. La colecistitis también produce dolor en fosa ilíaca derecha, diverticulitis de colon, pancreatitis, divertículo de Meckel, ¿no es cierto?, enfermedad inflamatoria pélvica, rotura del folículo, o sea, ovulación, endometriosis, paciente que está menstruando y viene con cuadro de reacción peritoneal. O sea, ¿qué pasa? Si tiene endometriosis, no solamente sangra el endometrio intrauterino, sino el endometrio intraabdominal, ¿no? Y a veces encontramos inclusive hemoperitoneo por endometriosis. Infección urinaria, cólico renal, perforación de úlcera gástrica. Como la inserción del meso intestinal es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, cuando se perfora el duodeno o se perfora el estómago, todo el líquido que sale termina en la fosa ilíaca derecha. Entonces es típico encontrar dolor en fosa ilíaca derecha, cuadro típico de apendicitis. Entramos con la laparoscopía y vemos que el líquido que está dentro del abdomen no es ni pus ni son heces. Entonces tú dices, ves, es un líquido medio turbio, así como color así tipo avena. Abres el trócar para que salga el neumoperitoneo, huele, si no huele, pues a una peritonitis fecal. Entonces tú digamos, tienes que ahí echarte a buscar dónde está la perforación. Generalmente está en estómago o en cara anterior del duodeno. El tratamiento de la apendicitis es apendicectomía. En tanto no tenga un tiempo de evolución y un cuadro clínico que te haga pensar que esa apendicitis ya dejó de ser un plastrón, o sea, una complicación temprana de la apendicitis, y se convirtió en una masa apendicular, que es una complicación tardía de la apendicitis. La masa apendicular, recuerden, se maneja médicamente. Así el cirujano venga a los 10 días, palpa la masa y te dice hay que operarlo, no dejen que lo opere, le van a hacer más daño. Ese paciente se maneja médicamente, se maneja 2 semanas y media de antibióticos, el paciente se apaga el cuadro y se opera cuando le vuelva a dar apendicitis o cuando se realice una apendicectomía de intervalo, que es al 3er mes de finalizado el cuadro agudo. Bueno, de la parte técnica, ¿no? Es una cirugía abierta. Ya no hacemos, felizmente ya no hacemos mucho estas. Por el tipo de pinza se dan cuenta que es laparoscópica, ¿no? Andan los clips. Entonces, digamos, para el cuadro o patología que más frecuentemente nos trae pacientes con abdomen agudo, que pudiera requerir intervención quirúrgica, apendicitis, el diagnóstico es absolutamente clínico. Todos los exámenes pueden estar normales y sigue siendo apendicitis, ¿no? Y recordar, el dolor es el primer síntoma que se presenta, la localización del dolor y todos los signos y síntomas acompañantes. Una cosa importante, cuando tenemos dolor abdominal agudo y no hemos determinado que sea, y en general para cualquier dolor abdominal agudo, si no hemos determinado si es médico, entonces no mitigar el dolor. Si mitigamos el dolor nos quedamos sin diagnóstico. Siempre le decimos, no analgésicos. Los analgésicos son en el momento en que se decidió este abdomen agudo es médico, listo, no se opera. Ahí ya le damos analgésicos y vamos a echarnos a buscar qué cosa es lo que produjo el dolor. Y cuando llegamos a la conclusión de que es quirúrgico y lo vamos a operar, cuando está programado, ahí ya le damos analgésicos. Estamos hablando de las colecistitis. Antiguamente las colecistitis se manejaban médicamente, ¿no es cierto? Era un cuadro que correspondía, digamos, a manejo médico, entre comillas. Por más cálculos que tuviera, etcétera, etcétera, se manejaba médicamente, se enfriaba y se programaba posteriormente. Eso, digamos, con el tiempo, felizmente, se ha venido cambiando. Aunque a veces en la práctica privada resulta medio complejo, ¿no? O sea, bien curioso porque paciente con colecistitis aguda, la mayor parte de los seguros te dicen no es una emergencia, porque la colecistitis aguda se maneja médicamente. Pero si lo vemos
a través, digamos, del cristal del paciente, ¿no es cierto?, vemos que el manejo de la colecistitis aguda debería ser quirúrgico. Así no tenga leucocitosis, pero si es una colecistitis aguda, si hay dolor, si hay reacción peritoneal, muy positivo, ese paciente hay que operarlo. ¿Por qué? Primero, que va a evolucionar mejor. Segundo, si nosotros enfriamos un cuadro de colecistitis, no estamos yendo a la raíz del problema y estamos dejando el origen de ese problema agudo, que puede condicionar otras patologías, ¿no?, que no necesariamente son la colecistitis, sino la pancreatitis aguda. Yo trabajo acá en el servicio de cirugía de páncreas y nosotros vemos todas las pancreatitis graves, y es penoso ver un paciente que ha estado 200 veces por emergencia y en el tópico de cirugía les hemos hecho, ya, vamos a hacer ecografía y hemograma. Si tu ecografía no dice que tiene más de 100 milímetros la vesícula, porque el parámetro es ese, ¿no? 100 milímetros o más, así no quiera lo tienes que operar. No hay halo perivesicular y no tienes leucocitosis, tienes que ir por tu policlínico y regresar más o menos en 3 años y medio para operarte, ¿no?, por consultorio. Ese paciente regresa con pancreatitis, ¿cierto? Y esa pancreatitis generalmente, felizmente, es leve o no grave. Pero si la pancreatitis es grave, el manejo, felizmente hemos aprendido mucho en el manejo de la pancreatitis aguda grave. Se nos mueren menos que antes y los operamos menos que antes. Antes a la pancreatitis grave veíamos gas y decíamos hay que operarlo, y lo operábamos y cambiamos el curso de la enfermedad y los pacientes se morían. Y decíamos, ¿por qué se mueren? No, debe ser por la pancreatitis. No, era por la operación. Porque con el tiempo hemos aprendido que hay varias cosas que se deben hacer y varias cosas que no se deben hacer. No, entonces la causa más frecuente de pancreatitis aguda es la patología biliar. Por lo tanto, si nosotros en emergencia encontramos una inflamación aguda de la vesícula, así no esté complicada, es mejor por el paciente y por la misma institución, porque ese paciente va a regresar, ¿no? Ya sabe tu rol, y todas las veces que tú estás de guardia viene el paciente con cólico vesicular. Lo vas viendo, ya te haces amigo del paciente porque viene. Tú entras a la guardia y haces la receta porque ya sabes que va a venir el paciente con el cólico. Entonces lo vas postergando y nunca solucionas el problema. Un buen día ves la interconsulta, reconoces el nombre porque ya es tu amigo y está con pancreatitis grave. ¿Y qué hay que hacer con la pancreatitis grave? Soporte. A diferencia de lo que hacíamos antiguamente, hay que darle de comer precozmente a ese paciente, pero darle de comer no es lo que entendemos todos por comer, sino sonda nasoyunal, y si no hay nasoyunal no interesa, aunque sea sonda nasogástrica. Y NET, nutrición enteral total, a goteo con bomba. ¿Para qué? Para evitar traslocación bacteriana y evitar que se infecte la necrosis pancreática, porque las graves van con necrosis, van con colecciones, van con gases, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ese paciente simplemente hay que esperar, no hay medicamento. El que invente un medicamento que corta el proceso de la pancreatitis aguda grave se hace millonario en 30 minutos. Simplemente hay que dejarlo, que sus páncreas y Dios hagan ¿no?, el resto, y que, bueno, ver pues cómo evoluciona, ¿no? Y en el último caso, si ya no hay otra opción, el paciente no va bien con nada, operarlo con el riesgo de que ese paciente obviamente fallezca. Entonces, las vesículas agudas, mejor operarlas. Claro, yo como cirujano, el día que nos encontremos en emergencia, en la práctica privada no, porque ahí nadie se opone, pero en el hospital generalmente somos reticentes, decimos no, manejo médico, no tiene leucocitosis, no tiene halo perivesicular, la vesícula no tiene más de 100 milímetros y lo vamos postergando. Finalmente, más gasto de recursos, más sufrimiento para el paciente, más costo social para el paciente, ese paciente cada rato está en la emergencia, para con descanso médico, la familia sufre porque lo ve sufriendo y tiene el riesgo latente de hacer una pancreatitis grave o hacer una coleocolitiasis, hacer colangitis y morirse en 48 horas también, si no llega a tiempo al hospital. Entonces, colecistitis aguda es mejor cirugía, ¿no es cierto? Es un cuadro clínico más o menos típico, paciente con antecedentes, a veces vienen hasta con su ecografía anterior, pero generalmente es paciente que tiene dispepsia de las grasas, casi todos tienen dispepsia de la grasa, dolor en cuadrante superior derecho, cuando la vesícula está demasiado grande hasta se palpa la vesícula, ¿no? Y la mayor parte son litiásicas, ¿no? El diagnóstico es clínico, pero ahí sí la ecografía es súper sensible para vesícula y vías biliares e hígado. La ecografía sí es
Para ver los cálculos en el colédoco no, pero para medir el diámetro del colédoco sí. Es un excelente examen. O sea, sin ecografía, mejor no arriesgarse a decir paciente con colecistitis aguda. Leucocitosis podría haber, sí. Ahora, los criterios radiográficos dicen aumento de la pared de la vesícula mayor de 3.5. Eso es para hablar de aguda, pero cuando hablamos de paredes que tienen halo perivesicular, o sea, es una pared, digamos, que a la ecografía da una imagen que puede corresponder a edema, porque cuando tenemos vesículas esclerotróficas, esas no son agudas y pueden tener pared de 4, 5 o 6 milímetros. O sea, cualquier pared que vaya más allá de los 2 milímetros ya hay que considerarlo o problema inflamatorio crónico o reagudizado. Las complicaciones de la colecistitis, como le digo, si no las operamos pueden venir con colangitis, etcétera, etcétera, pancreatitis, ¿no? Entonces, en colecistitis aguda la cosa está más o menos clara. Los cirujanos probablemente no querramos reconocerlo, pero el tratamiento de la colecistitis aguda, al margen del estado del paciente, la gravedad o lo que fuere, debe ser quirúrgico, ¿cierto? Es el tratamiento definitivo. Otra patología inflamatoria es la inflamación o la diverticulitis, la inflamación de los divertículos, generalmente de colon, ¿no? Las diverticulitis son básicamente de manejo médico, a menos que tengan abscesos a distancia, tengan perforación, es decir, hay aire libre, o lleguen ya a ser peritonitis purulenta, peritonitis fecal, ¿no? Y esto, cuando sospechamos de enfermedad diverticular complicada, sobre todo hablamos de cuadros de dolor abdominal, la gran mayoría situados en el cuadrante inferior izquierdo, ¿cierto? Pacientes generalmente adultos mayores, que son los que más digamos, evidencian cuadros de reagudización de enfermedad diverticular. Y acá sí es necesario, para poder determinar, a menos que sea un abdomen en tabla y el paciente esté séptico, esté empezando a hacer compromiso multiorgánico, si el paciente tiene dolor abdominal, hay rebote, hay leucocitosis, para determinar si es quirúrgico o no, o sea, para evitar hacer más daño del necesario. Acá sí es importante la tomografía, endoscopía, colonoscopía en cuadro agudo, en sospecha de cuadro agudo diverticular, no hay que hacer. De ahí hemos visto casos y han terminado perforados, o sea, lo que no debía operarse terminamos operándolo, ¿no? Por perforación. ¿Por qué? Porque uno mete el colonoscopio, insufla aire, tiene que distender las paredes del colon y ese divertículo que está inflamado termina perforado, ¿no? Una cuestión simplemente mecánica, ¿no? Contraste, tampoco. Acá tomografía, ¿no? Y los tomografistas, bueno, uno mismo ve la placa, ¿no? Pero el tomografista te da la clasificación según la clasificación de Hinchey o de Minnesota, ¿no? Dependiendo de la que use, te va a decir, ¿no? Si hay criterios para cirugía o no. Generalmente el paciente con diverticulitis que termina operándose es el que tiene abscesos múltiples, absceso a distancia, peritonitis purulenta, peritonitis fecal. El absceso pericolónico, si el cuadro no es de mayor gravedad, se maneja médicamente. Estos cuadros pueden ser repetidos y en este caso, a diferencia de la colecistitis, siempre hay que tratar de diferir la cirugía. Si vamos a hacer una cirugía por un problema de divertículos que ha tenido varios episodios de reagudización, lo mejor es operarlo en frío. Acá sí operarlo en frío. ¿Por qué? Porque si entramos para operar a una diverticulitis aguda, terminamos haciendo casi siempre, a menos que el cirujano sea muy avesado, terminamos haciendo una colostomía. O sea, sacamos el pedazo y unir esos dos cabos tiene un altísimo riesgo de dehiscencia, de fístula y de reintervención, obviamente, por la dehiscencia. ¿No es cierto? Sí. Entonces le decía, ¿no? Un paciente que puede ser manejado médicamente, acá sí hay que insistir. El manejo de la diverticulitis es médico, a menos que el paciente pues esté yendo muy mal, ¿no? Y la cirugía en este caso es la resección de la zona comprometida y dejar una ostomía por una cuestión de prudencia quirúrgica.
Es decir, dejamos una ostomía y después de 4 o 5 meses hay que reanastomosar ese cemento, ¿no? Si queremos hacer una cirugía que no tenga una ostomía, o sea, que sea mejor para el paciente, operarlo en frío, o sea, cuando el cuadro ya está... Ahora, ¿cuándo se tiene que operar una enfermedad biarticular? O sea, ¿cuándo tenemos que insistir o cuándo tenemos, si estamos en un lugar donde no hay cirugía, nosotros somos clínicos y no tenemos cirugía en el centro asistencial donde nos manejamos, ¿en qué momento decimos nosotros este paciente tiene que irse porque tienen que operarlo? Y lo mandas con la seguridad, digamos, de que esa es la conducta adecuada cuando el paciente ha tenido por lo menos un segundo episodio de sangrado, es decir, ha tenido una hemorragia digestiva baja por enfermedad biarticular, ¿no? y tiene el segundo episodio. Nosotros decimos que después del segundo episodio, la siguiente es una hemorragia generalmente masiva. Entonces, segundo episodio de sangrado, mándalo para que lo estudien, qué sé yo, y lo operen en el breve plazo. Y cuando hay cuadro peritoneal difuso, ¿no? Y si tienes elementos diagnósticos tales como tomografía, cuando se observa peritonitis generalizada, o sea, ves líquido que, de acuerdo a la densidad, te permite saber si es pus o es materia fecal, o cuando hay abscesos múltiples y generalmente abscesos a distancia. La diverticulitis de Meckel, el divertículo de Meckel es un divertículo específico del ilion que se encuentra generalmente en el último 1,5 metros de ilion, ¿no? Entre la válvula cecal y el último 1,5 metros. Y casi siempre es un diagnóstico es un hallazgo. Uno entra por un cuadro de apendicitis, ve el apéndice y está prácticamente normal. Ve pus en la cavidad, pero el apéndice no impresiona como que sea la causa de esa peritonitis. Entonces tienes que echarte a buscar, ¿no? Ubicas el ciego y empezar a ver todo el ilion terminal hasta que encuentras el divertículo. Generalmente, o sea, nadie entra con el diagnóstico, no, esto es una diverticulitis de Meckel, ¿no? El que dice que diagnostica una diverticulitis de Meckel clínicamente está engañándote. Pero son cuadros muy típicos, muy semejantes a una apendicitis aguda, ¿no? Ahora, la diverticulitis de Meckel puede debutar no solamente con dolor, sino de repente con, sangrado digestivo. Tú ves y sale sangre por vía rectal. Y tú dices, ¿por qué el divertículo de Meckel? Generalmente el divertículo de Meckel tiene mucosa gástrica, ¿no? Entonces, al producir jugo gástrico en un entorno que no está preparado para ese nivel de corrosión, o para ese pH en todo caso, produce hemorragia. Cuando se inflama, dependiendo de la localización y del ancho de la base del divertículo, podría producir obstrucción, pero generalmente producen inflamación y cuadros típicos como si fuera una apendicitis aguda. Bueno, la enfermedad inflamatoria pélvica es otro diagnóstico diferencial, ¿no? Ahora hablamos de cuadros obstructivos. Como les decía, los cuadros obstructivos pueden ser por obstrucción extraluminal o por obstrucción intraluminal, ¿no es cierto? La intraluminal puede ser una obstrucción de algo que está dentro de la luz, que no pertenece al tubo, pero que está dentro de la luz, ¿cierto? Y lo otro es que sea parte, digamos, de la pared del tubo, ¿no? Las extraluminales generalmente son la de tipo adherencial, ¿no? Adherencias, bridas, hernias internas, etc. Ahora hay que diferenciar cuando es un hilio, digamos, mecánico, o sea, obstructivo, o un hilio funcional. Un paciente posoperado de algo que hace distensión, no elimina flatos, no elimina heces, no necesariamente es un paciente que tenga que ser reintervenido, ¿no? O sea, puede ser simplemente una cuestión funcional. Causas. A nivel luminal, cuerpos extraños. Acá hemos visto un montón de cosas, ¿no? Acá en el hospital esas placas no las conseguí, pero cuando era residente hemos encontrado, tuvimos un paciente que se hizo muy famoso por esa época, una botella de Coca-Cola tenía dentro, ¿no? O sea, era un cuadro obstructivo, el paciente no decía qué cosa era, le hicimos una radiografía y se veía ahí, ¿no? el cuerpo extraño, ¿no? O sea, tricobezoar, lo que tiene la costumbre de comer pelo, etcétera, etcétera, parásitos, cálculos biliares, no es frecuente,
pero pacientes con cuadros repetidos de colecistitis, con cálculos grandes, la vesícula se pega, por una cuestión topográfica, se pega, el duodeno tiende a montarse sobre la vesícula. Entonces, la inflamación repetida hace que la pared de la vesícula se erosione hacia el duodeno. No se produce perforación, pero se produce una comunicación, o sea, una derivación espontánea, colecisto duodenal. El cálculo pasa por el duodeno y empieza a migrar y termina obstruyéndose en donde la luz es menor que el diámetro del cálculo, ¿no? Bridas, adherencias en pacientes sobre todo operados anteriormente, pero generalmente de cirugía convencional y generalmente de cirugía convencional medianamente compleja, ¿no? O sea, un paciente que se lo ha operado de apendicitis laparoscópica, raro que haga a menos que haya tenido peritonitis, pero acá vemos pacientes operados del colon, pacientes operados por una gastrectomía, por lo que fuere, obesidad, cáncer, lo que sea. Tenemos lo que son las hernias parietales, son, digamos, por ejemplo, una hernia crural, se sale un asa intestinal, produce obstrucción, una hernia obturatriz, una hernia litre, etcétera, etcétera. Eventraciones, ¿no? Pacientes que han sido operados de otro tipo de cirugía, se debilita la pared, se hace una hernia, se mete un asa y se obstruye, ¿no? Vólvulo, ¿no? Acá no vemos con mucha frecuencia esto, ¿no? En la sierra sobre todo se ve porque hay mucho megasigmoides. Intususcepción, es más frecuente en niños, en adultos, en caso de tumores, ¿no? Hernias internas, cuando hay adherencias sobre todo del epiplon y deja, digamos, espacios por donde el intestino se puede meter y obstruir. Y bueno, y lo que son propiamente de la pared, ¿no? Estamos hablando de neoplasias, etcétera, etcétera. Las más frecuentes son las bridas y adherencias, ¿no? Es más raro encontrar obstrucciones por tumores, pero si el paciente es adulto mayor, la primera posibilidad es esa, ¿no? Entonces hay que ver, como decía, en el interrogatorio, viendo el cuadro integralmente, ¿no? Que haya habido cuadros repetidos, que haya habido cirugías, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá ha habido una torsión del intestino sobre el meso, ¿no? Ahora, las manifestaciones clínicas son básicamente distensión abdominal, cuadro obstructivo, distensión abdominal y no flatos. Como eso, tranquilo para hacer el diagnóstico de obstrucción. No tiene náuseas, no tiene vómitos, no necesariamente. Hace deposiciones, puede hacer deposiciones y estar obstruido. O sea, distensión abdominal y no flatos. Cuando el paciente vomita, o la obstrucción es muy alta, o tiene mucho tiempo de evolución. No, el paciente, cuando ya le ponemos la sonda nasogástrica y salen heces por la sonda nasogástrica, pues ya está cantado, ¿no es cierto? Y bueno, la sospecha es de que sea una obstrucción de largo tiempo de evolución. No necesariamente que sea totalmente baja, ¿no? Porque a veces las obstrucciones, inclusive del intestino delgado, digamos, cuando tienen mucho tiempo de evolución, el contenido intestinal, por la misma proliferación bacteriana, tiene aspecto fecaloideo. Dolor abdominal, no necesariamente vómitos, distensión abdominal, eso sí. Hiperperistaltismo con ruidos metálicos, no siempre, o sea, signos de lucha, dependiendo en qué momento lo estemos examinando nosotros, no necesariamente eso, ¿no? Acá una radiografía simple es fundamental, tan sencillo como eso, ¿no? Tomografía, digamos, para ver de repente cuál es la causa, ¿no? En la radiografía vemos que es obstrucción y decimos si hay pila de moneda, si hay niveles, etcétera, etcétera. Bueno, lo operamos, pero estamos sin la causa. Si quisiéramos avanzar un poco más en el diagnóstico y si tuviéramos la posibilidad de tomografía, entonces eso sí nos hace pensar, es una apendicitis complicada, es un tumor de sigmoides, etcétera, etcétera. Pero la radiografía, con una radiografía sencilla, ¿no? Bien,
Normalmente el intestino delgado no tiene aire, ¿no? O sea, no se ve el aire dentro del intestino, ¿no? Niveles, ¿no? Y acá el colon. Hay que ver también la altura para el manejo, hay que ver a qué altura está, ¿no? Si generalmente vemos que es por intestino, digamos a nivel de intestino delgado, podríamos darle chance con manejo médico, ¿no? Podríamos darle chance con manejo médico dependiendo de qué tiempo de evolución tiene, ¿no? Pero si no resuelve rápidamente, es un paciente que definitivamente va a entrar a la cirugía. Ahora, digamos, el manejo de las obstrucciones digamos, dependiendo de lo que uno encuentra, ¿no? A veces puede ser una cirugía tan sencilla como entrar al paciente laparoscópicamente si es que la distensión del abdomen lo permite, o si no, por vía de la laparotomía, de repente es una brida, un tijeretazo y se acabó la cirugía. O puede ser una cuestión más compleja, ¿no? De repente requiere resecciones, anastomosis, ostomías, etcétera, etcétera. Todo va a depender del hallazgo y de qué tan bueno encontremos el segmento comprometido, ¿no? El abdomen agudo perforativo generalmente es, digamos, debido a procesos inflamatorios recurrentes, crónicos, la mayor parte perforaciones gástricas o de duodeno por úlceras, sobre todo en el duodeno en la cara anterior, no digo la cara posterior del duodeno contacta con la cabeza del páncreas y con el proceso uncinado, entonces generalmente no se perforan, oradan y sangran, ¿no? Ahora, si me dicen si voy a tener una úlcera del duodeno, mejor que sea de cara anterior, ¿no? Preferible perforado que sangrado, ¿no? Porque cuando se perfora cuando orada hacia la cara posterior, los sangrados pueden ser catastróficos, ¿no? Hemos tenido pacientes que se han muerto porque no nos ha dado tiempo ni siquiera para operarlos. Divertículo de Meckel, como el apéndice, se perfora, ¿no? Cáncer de intestino delgado no es tan frecuente, más frecuente que cánceres de colon y divertículos complicados, ¿no? La etiología del abdomen agudo perforativo generalmente casi siempre inicia con un proceso inflamatorio, una apendicitis de evolución muy tórpida o de diagnóstico muy tardío, ¿no? Obstrucciones intestinales, digamos, que no nos convencen que sea o no sea, digamos, de necesidad quirúrgica, y termina, como le mencionaba, el caso de un tumor de recto sigmoides con una válvula ileocecal sumamente competente y operamos un estallamiento del ciego, ¿no? Entonces ahí el tema es, digamos, a nosotros en términos de oportunidad de diagnóstico, la cosa varía dramáticamente. Si hacemos un diagnóstico temprano, ese paciente está obstruido y entramos a operarle y encontramos un tumor de la unión recto-sigmoidea, ¿qué hacemos? Una hemicolectomía izquierda y le hacemos una colostomía en el transverso, y quién sabe si algún día se le puede reanastomosar, pero por lo menos ya salió el tumor y se acabó la obstrucción. Pero si por el tumor del lado izquierdo estalló el ciego, ¿qué le sacamos? Todo el colon, y le tengo que hacer una ileostomía. Y por lo menos acá en el país aún no hacemos anastomosis ileoanal, ¿cierto? En algunos casos se está experimentando con unos esfínteres artificiales, pero entonces acá, digamos, y ese caso lo tuvimos acá en el hospital, ¿no? Y digamos, felizmente no fue un caso que haya visto yo, pero sí digamos, fue del área de cirugía, en el que el diagnóstico medio que se dilató un poco, y al final el paciente pues obviamente evolucionó muy mal y terminó con tumor en el lado izquierdo y estallamiento en el lado derecho. Ahí no haces resección del ciego y resección del sigmoides y haces 4 o 5 reconstrucciones, ¿no? Ahí sale todo el colon. Entonces un diagnóstico tardío puede, digamos, cambiar dramáticamente la evolución del paciente. Perforativo de tipo iatrogénico. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, por ejemplo, felizmente no es frecuente, pero en los inicios, cuando la curva de aprendizaje recién estaba despegando, uno de los problemas que teníamos, sobre todo porque el instrumental que utilizábamos
era el que recién se estaba diseñando. El primer trocar, el primer tubo que metemos en cirugía laparoscópica es un tubo ciego. O sea, uno entra a ciegas, ¿no? Entonces, al entrar a ciegas, puede generar lesiones de tipo vascular, ¿no? Hemos tenido casos felizmente en el hospital donde el trocar ha rasgado la aorta. O sea, imagínense la fuerza con la que le metemos el trocar al paciente para irnos hasta la espalda. Acá hemos tenido una colecistectomía aparentemente totalmente inofensiva, todo bien, excelente, y de repente, felizmente, para el paciente y para los cirujanos, el paciente fistulizó a través del ombligo y salía contenido intestinal por el ombligo. Nunca hizo peritonitis, gracias a Dios, ¿no? Pero son patologías perforativas iatrogénicas, ¿no? O sea, no es que, digamos, uno lo haga intencionalmente, pero puede pasar. Entramos para operar un problema obstructivo, hacemos adherenciolisis, liberamos todo, cerramos al paciente y después hace peritonitis. ¿Por qué? Porque esas zonas de adherencia quedaron debilitadas y se perforaron, ¿no? Eso llamamos iatrogénico, ¿no? Y las traumáticas, generalmente por trauma abdominal cerrado, ¿no? El paciente que está manejando, viene de una reunión, ha comido, digamos, más o menos buena cantidad, ha tomado algo, el estómago está distendido, choca el timón contra el abdomen y estalla, pues casos que hemos tenido, por ejemplo, ruptura de colon, ¿no? Por trauma abdominal cerrado, ¿no? En este caso, cuando son perforativas, digamos, el tratamiento es sí o sí quirúrgico, ¿no? A menos que, caso raro, como este paciente que se le hizo una colecistectomía y fistulizó por el ombligo, haga una fístula. Si el paciente hace una fístula, y esa es otra cosa que hay que diferenciar, ¿es una patología perforativa una fístula? Sí. ¿Tiene peritonitis o no? No, no es quirúrgico. Las fístulas no se operan. Así en general, no se operan. Se les intenta, a menos que sea una fístula de alto gasto, que sea una cosa muy dramática, pero si hay una fístula intestinal, que es una patología perforativa, el tratamiento debe ser soporte nutricional artificial, ¿no es cierto? Dependiendo de la altura de la fístula, puede ser enteral o puede ser parenteral. Doctor, 5 minutos. Okay. Si es parenteral o es enteral, hay que esperar por lo menos, y esa es la parte dura, por lo menos 10 a 12 semanas de nutrición. O sea, el paciente tiene una fístula alta, perfecto, catéter de preferencia tunelizado y NPT, 12 semanas, paciencia nada más. Si no cierra, ahí recién se plantea la necesidad de una cirugía. Pero casi siempre los abdómenes agudos perforativos pues terminan en sala, ¿no? Porque hay que digamos, reparar eso, ¿no? Cualquiera sea la causa. Las perforaciones altas, las patologías perforativas altas generalmente son por úlcera y la gran mayoría son de duodeno. Ahí hay que entrar, rafiar el duodeno, de repente se le puede poner un parche con el mismo epiplon y en lo posible hacer una desfuncionalización total o parcial del duodeno. Parcial, hacer una gastroenteroanastomosis. Total, hacer exclusión duodenal. Es decir, cerramos el píloro y hacemos una anastomosis gastrointestinal. Entonces ya por el duodeno solamente va a pasar bilis y jugo pancreático. Saliva, jugo gástrico y comida van a ir por la anastomosis. Entonces al desfuncionalizar esa zona, tenemos mayor probabilidad de que eso cierre, ¿no? Divertículo de Meckel. Una perforación de divertículo de Meckel se trata como una perforación de apéndice. Se entra, resección del divertículo, si es que lo permite la base del divertículo, es decir, si es un divertículo largo de base angosta. Y si es un divertículo de base ancha, resección intestinal con anastomosis, si es que no hay peritonitis generalizada y si es que, digamos, el estado del paciente lo permite. Cáncer de intestino delgado, raro. La gran mayoría son de colon, que se perforan sobre todo los de colon izquierdo. Enfermedad diverticular de colon, ¿no? Acá voy a repetir lo que comentábamos al principio. Cuando hay una patología perforativa, el cuadro clínico va a depender qué cosa es lo que está cayendo en la cavidad. O sea, tienes una perforación gástrica, el cuadro es más solapado. O sea, está con peritonitis. Hay contenido gástrico en el abdomen, pero la reacción no es tan intensa. Que no es lo mismo que si se te perfora la vesícula o se te perfora el duodeno.
el jugo pancreático y la bilis son los más corrosivos, es decir, las peritonitis más dramáticas, con cuadro clínico mucho más aparatoso, son las que tienen en cavidad jugo pancreático, bilis o heces, ¿no? Generalmente hay ya no rebote localizado, sino rebote generalizado. Ya cuando es tardío hay abdomen en tabla, eso ya pues eso lo diagnostica todo el mundo, ¿no? Es un paciente venido a menos, con trastorno hidroelectrolítico, casi siempre vienen estos sin con fiebre, ahí sí hay más probabilidad de encontrar leucocitosis. Y para estudios diagnósticos, digamos, cuando el cuadro clínico te dice que es una peritonitis, ni modo, hay que entrar nada más. Felizmente ahora existe la laparoscopía, porque antes sospechábamos apéndice y entrábamos con incisión en el lado derecho, y si no era apéndice, ¿hacia dónde ampliamos? Entonces a veces terminábamos con incisiones medias extrañas, ¿no? Para tratar de ir buscando por dónde está la causa. Entonces la laparoscopía, en contra de lo que pueda pensar el paciente, porque a veces el paciente dice no, mejor abierto porque ven mejor, y en contra de lo que a veces algunos, los mismos médicos a veces, y cirujanos a veces recomendamos, decir no, mejor abierta porque abierto se ve mejor, ¿no? Y eso es nada más equivocado que eso. Tenemos la laparoscopía ante la sospecha de un abdomen agudo, perforativo, isquémico, lo que fuere. Preferible laparoscopizar en blanco que dejar un paciente para después operar una complicación o un cuadro tardío, ¿no es cierto? Acá pues defensa, la palpación en todo el abdomen, dolor, ahí hay el Bloomberg, el llenado de Musi es el Bloomberg generalizado por todo lado, ¿no? Silencio abdominal, bueno, eso como le digo, eso ya es, digamos, como decía en las diapositivas anteriores, es un fracaso semiológico, ¿no? Un fracaso diagnóstico, ¿no? Porque aquí es un cuadro tardío. Una radiografía de abdomen podría ser, ¿no? Aire debajo de los diafragmas, una radiografía de abdomen de pie, ¿no? Esto te dice que está perforado el paciente, ¿no? Porque normalmente no hay aire libre. Así haya sido operado recientemente, ¿eh? Dicen, no, es que me hicieron una laparoscopía hace una semana. Sí, pues, pero el CO2 es altamente difusible. Y al día siguiente, antes de tomar agua de anís, ya se fue todo el CO2, o sea, ya no tienes neumoperitoneo. Entonces, y si es por cirugía convencional, igual. Esto debe hacerte sospechar necesariamente de que hay un cuadro perforativo, ¿no? Este es el colon, ¿no? Lo que ocupa el espacio. Signo de Passmann. Acá no se ve muy claro. Acá, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve que entre asa y asa, dos asas distendidas y la interfase, o digamos la pared entre asa y asa distendida, está así engrosada, ¿no? Signo de pile moneda, no sé si se nota acá, es generalmente intestino delgado. 9 pile moneda es intestino delgado. En el caso del vólvulo de sigmoides, generalmente se ve hacia el abdomen izquierdo un asa que semeja a un grano de café, ¿no? Relativamente típico. Perforación duodenal, ¿no? Es decir, perforación gástrica. El abdomen agudo perforativo, digamos, cuando ya se llega al diagnóstico es una perforación, cualquiera sea la altura del tubo digestivo, digamos, las medidas previas, pero termina en cirugía sí o sí, ¿no? Y generalmente debe ser, en lo posible, en tanto haya el equipamiento y el personal entrenado, debe ser laparoscópica, no porque menos agresiva. Cuando uno laparotomiza a un paciente para ver qué cosa está perforado, tiene que hacer incisiones grandes, generalmente incisiones medianas, supra infraumbilicales. Entonces uno abre al paciente y encuentra que era un divertículo de Meckel, entonces la incisión quedó más grande que la patología subyacente, ¿no? Entonces la laparoscopía siempre es mejor, en tanto haya la posibilidad. El hemorrágico, hablábamos de embarazo ectópico complicado. Esto es cuadro peritoneal,
que se acompaña con compromiso hemodinámico, ¿no? Es típico, paciente con hipotensión, taquicardia, no hay fiebre, no hay leucocitosis, abdomen peritoneal, ecografía, líquido libre por todos lados. Entonces, esto, mujer, no sé, tiene que ser mujer obviamente, y que ha habido un periodo de amenorrea, digamos, a veces no muy claro, ¿no? Embarazo ectópico, hay que sospechar en esto. Acá también amerita la exploración laparoscópica y la resección del ectópico dependiendo de donde esté, ¿no? O sea, eso sí, más desde el punto de vista quirúrgico es una situación media delicada, porque si es paciente, digamos, 35 años, sin hijos, en tratamiento por infertilidad, y le encuentras un ectópico en una trompa, la tienes que sacarle la trompa. Entonces le va a quedar una sola trompa para el resto del tratamiento de fertilidad. Entonces es una situación bien compleja, ¿no? Y generalmente cuando viene con peritonitis no entra el ginecólogo, entra el cirujano. Entonces es un tema medio... Siempre cuando haya posibilidad o sospecha de que sea hemorrágico, que pueda corresponder a embarazo ectópico, digamos, el direccionamiento del paciente debe ser más, no solamente por cirugía, sino por el lado de gineco-obstetricia, de tal manera de que, digamos, la persona indicada puede entrar a reparar el problema. Como decía, dolor abdominal, reacción peritoneal, hemoglobina, es una hemoglobina, la hemoglobina está baja, presión baja, frecuencia cardíaca alta, no hay signos de infección, solamente problema hemodinámico. Si tienes la posibilidad le haces un pregnosticón o le haces una HCG beta en plasma, etcétera, etcétera. Y la ecografía, que es fundamental, ¿no? Le hace la ecografía y la ecografía va a ver, va a poder determinar casi con mucha sensibilidad. Y ese paciente de todas maneras termina pues en la laparoscopía, ¿no? Habría que ver si el sangrado, si no hay mucha cantidad de líquido libre, etcétera, etcétera. Pero un ectópico casi siempre termina en cirugía, ¿no? Va a terminar en cirugía. Programado de emergencia, pero va a terminar en cirugía, porque un ectópico no es viable. Bueno, muchas gracias.